Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas al encuentro entre la artista y la comisaria, que como podéis ver, en este caso va a ser un sistema medio híbrido. Tenemos al artista, tenemos a Ana Pastor entre nosotros y a Johanna Capjure, que entrará por la pantalla. Así que hoy vamos a experimentar un modelo no tan habitual en este tipo de encuentros que solemos hacer aquí en Casa Bardín, dentro del ciclo Arte de la Casa Bardín. Así que, sin más, les cedo la palabra a Ana, que es la protagonista junto a Joana, y cuando queráis, adelante. Muchas gracias. Ay. No sé si Johanna puede verme, yo verme. Estaba ahí, en algún momento no se ha llamado, ya le he dicho que... Ah, sí, aquí estamos las dos ya. Hola. Hola, Johanna. Hola. Bueno, nos acaba de presentar Miguel y... No se ha oído nada. No se ha oído. Bueno, pues nada, si quieres empiezo yo dando las gracias, luego te paso a ti la palabra. Y bueno, agradeceros al Juan Gil Albert y a Casa Bardín y a todo el equipo la acogida que nos habéis dado, y agradeceros también por esta iniciativa que hacéis de arte en Casa Bardín, que la verdad que para los artistas está muy bien. Y agradeceros también a todos por haber venido, que lo estábamos comentando, que en un día de tantísimo calor y además miércoles por la tarde, pues sabemos que cuesta un poquillo, o sea que se agradece mucho que hayáis venido. Y bueno, y agradecerle también a Johanna, que bueno, no me imagino mejor compañía para hacer esta charla artista comisaria. Y bueno, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo no os veo, solo veo el rostro precioso de Ana. Bueno, ya creo que sabéis, Ana Pastor es la artista de esta exposición, del no ser al ser, y yo soy Johanna Capjure, la comisaria de este proyecto. Como sabéis bien, de nuevo nos encontramos en esta ya habitual cita dentro de lo que son las actividades o ciclos de arte en la Casa Bardín, dentro del Centro Cultural Juan Gil Albert. Es que, como no he oído la presentación, no sé si estoy volviendo a repetir o simplemente estoy haciendo mi cometido, ¿no?, dentro de lo que es lo habitual en la conversación. Y, como digo, siendo ya algo habitual estas charlas y conversaciones entre artista y comisaria, nos sumamos, Ana y yo, a hacer nuestro papel, que además dejamos muchas incógnitas el día de la inauguración, además es profeso, porque justamente deseábamos comentar, hablar y poder compartir con los que nos acompañáis, tanto en el centro como desde las pantallas, como hoy es mi cara singular, ¿no? El poder compartir, como digo, la exposición y el trabajo de Ana. De esta manera, yo me he atrevido, además, siempre haciendo algo de una forma muy personal y siempre con complicidad con los artistas, en este caso con Ana, y titular esta conversación, dice el título, no sé si a mi derecha, en el caso no lo estáis viendo vosotros, pero he titulado esta conversación hacia un planeta simbiótico. Sí que he entendido, y estuvimos hablando Ana y yo a la hora de pensar esta conversación, entenderla como un recorrido virtual, no solamente porque está en las redes, sino porque de alguna manera vamos a ir continuando ese transcurso que se dan en las obras, pero además de una forma nada, quiero decir, vamos a hablar o vamos a hacer este tipo de conversación, como digo, como si fuera una visita virtual y razonada, porque vamos a dar argumento o vamos a entrar a debatir ciertas cuestiones que se dan en el trabajo de Ana y también en las propias obras que puedes ver en el propio centro. Voy a recurrir a algunas de las ideas que ya, al menos en esta primera presentación, antes de comenzar a poner en debate algunas de las obras,
algunas de las ideas que ya barajé o propuse el día de la inauguración. Yo proponía, y lo tengo aquí para las personas que también no estuvieron ese día con nosotras, también de una forma un poco más ampliada o también a través de algunas nuevas ideas, ese mismo patrón o forma de razonamiento. En primer lugar, yo entendía esta exposición a través de dos conceptos y tres formas de itinerario o recorrido. El primer concepto o la primera imagen seguiría aquella del filósofo clásico, del pensador de la Grecia antigua, Anaxágoras, cuando habla de todo está en todo. Si esta cita o esta idea de su arquitectura conceptual sois capaces de guardarla, a lo largo de esta presentación veréis que esa idea de todo está en todo estará presente no solamente en la exposición, sino en la obra que he ido desarrollando en su trabajo de investigación Ana Pastor a lo largo de estos 10 últimos años. La segunda imagen, o la segunda idea, yo hablo de estos dos conceptos como imágenes conceptos, de todo está en todo, de Anaxágoras, y este segundo, ahora ya como un pensador actual de nuestro momento, este uno de Timothy Moulton, en el que él habla sobre todo de una figura, o a mí me sirve mucho una figura, es una imagen helicoidal, como es la banda o cinta de Moebius, en el que podemos ver el reverso y el anverso de una cuestión. Algo que él se le denomina o se le puede comprender como el filósofo de la ecología oscura o el filósofo de los hiperobjetos, pero yo cuando lo estoy trayendo aquí, a la hora de pensar el trabajo de Ana Pastor, se relaciona que una cuestión no se va solamente en su reverso, sino también en su anverso. Es decir, podríamos ver esas diferentes caras de una problemática o de una cuestión, de una idea a tratar. Hoy, además, me gustaría incluir una nueva imagen. Esta imagen, además, estaría dentro del discurso de Pastor, ¿no? Como articula ella el trabajo también de una de las pensadoras, diría pensadoras, ¿no? Aunque ella es una bióloga y una evolutiva, yo creo que ha construido el pensamiento, sobre todo, yo creo que de los últimos avances de multiespecie, ¿no? En el discurso del pensamiento actual, más allá del campo o del terreno de la ciencia, es Liv Margulis, ¿no? Con esa idea de planetas simbióticos, ¿no? Esa idea que, como digo, he ido yo anotando en el título de esta conversación. Tomando una cita de Liv Margulis, digamos que esa simbiosis es simplemente la vida en común, el contacto físico de organismos de especies diferentes. Algo que atraviesa esta exposición, y lo vamos a ver, sería de simbiosis, evidentemente, pero la hipótesis también la vida en común y el contacto físico. Son dos ideas que aquí arguye muy bien, de manera muy acertada, Margulis y que Pastor retomaría a lo largo de las diferentes citas que tenemos en la exposición. Decía, además, esta exposición se puede entender o una forma de poder acercarla al público a través de tres corridos. Dos que yo creo que generan como una interconectividad muy clara, que es un recorrido cronológico o temporal y no temporal. El cronológico me refiero a que la exposición se ordena o está realizada por una temporalidad. En los últimos 10 años de investigación de Ana Pastor y algunos de los trabajos que conectan dentro de esa investigación. El primer trabajo, por lo tanto, es de 2012. Vamos a ver obras de 2015, de 2017, 2019 y 2021. En el terreno de lo espacial, el día de la inauguración hablaba, no estamos in situ, de cómo se conectaban los diferentes espacios y esas obras, pero también cómo se daba esto de forma en la exposición del No será el tercer, a través de los espacios físicos que recogen las propias obras. Es decir, como la primera obra, el No ser, la obra de 2012, que es la que abre la exposición,
podría entenderse como una fisura, como una vacilación, como una dieta que es una excavación, un enterramiento. Como digo, una herida sobre tierra, una tierra que al mismo tiempo, metáfora de una herida, es una herida física, tanto del humano como del propio planeta marcado y ecológicamente que vivimos, y que de alguna manera van transitando hacia una serie de obras en las que se interrelacionan lo que es lo micro y lo macro, ¿no? Lo micro en relación a cómo se ahonda en lo más profundo de esa tierra o de esa interioridad del ser humano, en este caso a través de la sangre liofilizada de Ana, pero que también nos remite o de alguna manera construirá un imaginario hacia lo planetario, hacia la idea de pensar otros mundos por venir, en cuanto que parecen casi imágenes macroscópicas, ¿no? En el sentido de que nos acerca, fijaos, yo tengo al final, y quería hablar más tarde de él, pero la idea del cosmos que Carl Sagan proponían y casi nos recuerdan a imágenes que pueden estar tomadas del universo, ¿no? Eso sería en relación a esta idea del recorrido temporal y cronológico, ¿no? Y que finalizaría, o la última parte de la exposición, iría conectando con una serie de paisajes naturales, en este caso naturales, en el sentido también del cuerpo humano, y que constituirían, como digo, estrellas también de mundos por venir, o ese intento de especular sobre una vida en común. Por último, el recorrido metafísico tendría que ver, además, yo creo que apunta muy bien el título de la exposición, a este paso del no ser al tercer. Dos conceptos que además fuertemente llevan al cuerpo. Ahora empezamos a hablar de las figuras y eso explicaré en la elección de estos títulos, ¿no? Porque para nosotros son muy claros, ¿no? Y no sabemos a qué hacer referencia o qué quieres decir con el tercer, pero claro, es un trabajo parte de la investigación de más rica en referentes y además referentes muy diferentes, son de la filosofía o de la ciencia occidental, sino del pensamiento oriental. Y bueno, volviendo a esa idea de recorrido metafísico, hablaríamos de esos orígenes del no ser, pensando desde el occidente, ¿no? Yo lo pongo en relación directa con esa idea del hegeliano, ¿no? De ese ser abocado al mundo, ¿no? Dirigido a la muerte, al abismo, ¿no? Esa visión abisal que proyecta Heidegger cuando habla del mundo también. Pero que está conectado con otro autor existencialista, como puede ser Jean-Paul Sartre, y esta idea de Néant, es decir, de abocado a la nada, diríamos, pero no ese Néant que se ha entendido, que normalmente se ha traducido como nada, la nada de Sartre, sino entendido como la ausencia absoluta de existencia, ¿no? Que yo creo que podría entenderse ya en el nuestro de alguna manera postula a nuestro trabajo. Y vamos viendo cómo se despliega esta idea a lo largo de los diferentes trabajos. Una transmutación en ese paso, como digo, el título dice A, ¿no? Es un camino también, de un origen a un destino, y ese destino iría articulado por un cohábitat o un ecosistema de multiplicidades de microorganismos, lo que también hemos llamado de otra forma como microbioma, y que de otra forma, y sería ya casi al final de esta presentación cuando lleguemos al interster, ¿no? Por el recorrido que estamos haciendo ahora, Ana nos explique cómo se entrega el pensamiento oriental. Y de alguna manera, por así decirlo, ya poner aquí ya como otra cosa como la de Agnes ahora, por asumirlo, podríamos decir, y yo creo que a lo largo de esta presentación de Margulis, podríamos decir que hallaríamos en este trabajo o en este recorrido simbiosis por todas partes. Además, es el título
de uno de los capítulos del ensayo de Margulis de Planeta Simbiótico. De esta manera comenzamos nuestro recorrido con esta primera obra que está in situ en el Giraldet, bajo el título Not to Be, no ser, una obra como de 2002, tenemos aquí el recorrido de investigación, ¿no? de búsqueda de estos 10 últimos años del trabajo de Ana, y que se articularía, yo lo voy a definir de una manera muy breve para que ella, a través de algunas cuestiones que yo tengo en mente, y la pueda ir desarrollándolo o argumentándolo la propuesta. Y yo creo que podría tener un acto performativo terapéutico de sanación, que además, ella nos esconde al contarlo, procede de yo creo que probablemente, si Jodorowsky tiene una gran aportación, bueno, además de su cine, que creo que es espléndido, creo que sería psicomagia como un tipo de aparato de conocimiento, junto a la tarología, ¿no? A ese uso del tarot junto a otros pensadores y artistas también que han trabajado con estos dispositivos de autoconocimiento que casi tienen el arcano o el oscurantista, ¿no? Este tipo de prácticas. Y que de alguna manera, en este caso, la psicomagia y esta práctica de psicomagia, que creo que ahora nos cuente, ahora es inmediatamente Ana, pone en relación, por así decirlo, como tres partes. Una que es la artística, lo performativo, el acting, ¿no? En la parte de actuar o de performar o de esa generación de construcción de lo teatral. Una segunda parte, que es esa conexión con las ideas de psicoanálisis, principalmente de Jung y de los arquetipos. Y por último, esa conexión directa con el chamanismo, ¿no? Por eso también el rito mágico, que de alguna manera construye esa idea, ese concepto de psicomagia de Jodorowsky. Y que, como decía, ya acercándonos a la de la que vamos a hablar, casi se articularía a través de este arcano, el arcano número 13, que muchos conoceréis, es el arcano número 13 del tarot. La parte de los arcanos actuales se conoce como el arcano 13 o también conocido como la muerte. Evidentemente la muerte, y ya sabéis, a través principalmente de las lecturas sobre un tarot humanista o tarot terapéutico, ¿no? Hablan de esta imagen, ¿no? Como muerte como tal, una imagen de transición, de transformación o de resurrección, de cambio. Pues yo creo que a través de esa idea, que yo creo que también de alguna manera está muy perenne en la obra de No ser, me gustaría hacer ya la primera cuestión, ¿no? De cómo se origina. Yo lo sé, las personas que nos acompañan hoy quizás hayan leído algo en la prensa, pero cómo se origina la exposición o cómo se origina esta pieza, que es la que da la salida, el punto de partida de toda la exposición, el porqué de la pieza, ¿no? Cómo desarrollaste a nivel procesual esta práctica psicomágica. Y por último, cómo tú como también conectas los tres puntos de la psicomagia, ¿no? Que se podría ver en la práctica que nos vas a contar, ¿no? La parte performativa o artística, la que conecta con los discursos de los psicoanalíticos y la chamánica. ¿Cuándo te pasa? Bueno, pues, ¿se me oye? Sí. A ver, pues la pieza se origina como tú dices, la produzco en el 2012 cuando yo termino de pasar un periodo de 4 años en el que pierdo a 4 seres queridos que eran muy importantes en mi vida, entre ellos mis padres. Y antes de eso yo ya tenía miedo a la muerte, pero a partir de estos 4 traumas, uno detrás de otro, desarrollo una tanatofobia y bueno, acudo a ver, yo soy atea, con lo cual no puedo acudir a la religión como otras personas que tienen esa suerte. Y yo siempre acudo pues a lo que a mí me llena, que es el arte, la ciencia, lo que me da respuestas, lo que a mí me sirve, ¿no? Cada uno acude a lo que puede. Y
Y bueno, y justo me doy, bueno, por casualidad, bueno, y también porque un profesor en esa época yo estaba estudiando en la facultad, y un profesor, Javi Moreno, me habló de Jodorowsky y empecé a leer sobre la obra de Jodorowsky, sobre el manual de psicomagia, empecé a investigar también en la psicología, en los primeros padres de la psicología, Carl Jung, y decido pues que quizá esto me pueda ayudar, ya que la psicología, porque yo estaba yendo al psicólogo, en ese momento no terminaba de ayudarme, pues recurrí al chamanismo, la psicomagia, todo lo que Jodorowsky propone para superar un trauma, un miedo. Para Jodorowsky, bueno, y en la psicología también de Jung, el símbolo es muy importante. Por ejemplo, cuando vemos la fotografía de alguien a quien queremos mucho, sentimos amor, pero es un símbolo. En realidad tú tienes un objeto en la mano, no tienes a esa persona. Entonces, según Jodorowsky, la mente no es capaz de distinguir entre el símbolo y la realidad. Así que decidí hacer este acto simbólico de muerte para, de alguna manera, mediante el enfrentamiento, pues intentar superar el miedo. Fue un acto colectivo, que luego hablaremos un poco también de la importancia de lo colectivo en mi obra. Bueno, convencí a unos amigos para que me enterraran, y en ese momento yo, digamos que, o sea, desde el momento en que empezó este acto yo perdí la conciencia, era como, vale, si me muero, me muero. Me escribieron cartas de despedida, que son las que también las tenéis ahí expuestas, y en la serie fotográfica es un poco todo el proceso performativo que tuvo lugar, ¿no? No sé si he respondido a todo lo que me has preguntado, Johanna, porque me he liado a hablar y ya no sé, no recuerdo bien, porque me has hecho 3 preguntas, pero ya no recuerdo cuáles eran. Tiendo a enrollarme un poco. Sí, pero es que apago el micro para que aquí no haya ruido cuando tú contestes. A mí sí me gustaría que hablaras, porque claro, enterrarse en yo, como tú digas, terminar con la justicia de mi ser ahora, no es fácil, y creo que además de ahí reside la idea del acto psicomágico. Yo creo que yo sí que he entendido, y espero que las personas que nos acompañan también, esa conexión de lo performativo, de lo simbólico que atraviesa, como te he dicho claramente, el arte y lo chamánico, ¿no? Y la parte psicológica o psicoanalítica, no sé si queda muy claro, porque para nosotros sí, porque entendemos cuál es el ámbito que puede haber la relación entre los arquetipos, el mundo de lo simbólico, el mundo de lo real, que es como tú dices, entre el mundo de lo real y el mundo de lo simbólico deja de haber esa cesura y es lo mismo, ¿no? Lo has explicado de una forma muy clara, que tenemos una imagen en nuestro cerebro o nuestra parte cognitiva y emotiva no es capaz de discernir la realidad, ¿no? Y para nosotros sobrepone esa presencia como real y auténtica, ¿no? Sí, y yo te hablaba principalmente porque, claro, esto no es una performance. La performance para mí, evidentemente, incluye un asentamiento del mundo real. No es como una actuación. Vamos a poner que hago la ropa. Para hacer completamente claro, porque pocos de esos ejemplos como un poco básicos para decir, no, estás actuando, no estás actuando como tal, estás construyendo un ejercicio de performatividad. Y eso quiere decir que tú ahí estás viviendo tu muerte, sí, por así decirlo, ¿no? Claro, dentro de la medida de lo posible, porque se supone que cuando estás muerto no te vas a enterar. Tú estás respirando, ¿no? Pero sí que estás dejándote llevar, dejando, lo que he dicho, una pérdida de conciencia, es decir, no quiero estar presente, es decir, en el sentido de yo estoy dejando mi cuerpo abandonado, mis sensaciones, si oigo algo voy a evitarlo, sí. No puedo evitar oírlo, pero no voy a dejar que me afecte, ¿no? Que yo creo que este ritual chamánico, o esta idea también que trasciende hacia lo psicológico, justamente esta labor terapéutica, porque al final esto se pone como, ahora no recuerdo el subtítulo
del manual de psicología, pero es como manejar la vida o algo así, no sé cómo dice, no recuerdo ahora cómo lo dice Jodorowsky. Bueno, que os lo paso rápido, lo vemos todos. Consejos para sanar tu vida. Y yo también he leído en algún sitio como consejos para manejar tu vida. Me parece que también he leído en algún otro sitio. Claro, esta parte también, ¿no? De tú eres, tengo fobia a la muerte o tenía fobia a la muerte, entonces para mí fue la forma de poder superar estos miedos. Sí. Bueno, de intentar superarlos, no es que los superara en ese momento, pero sí, la verdad es que fue el comienzo del viaje, que es lo que el viaje entero es lo que se muestra aquí. Ese fue el comienzo. Y ahí vemos entonces unos amigos tuyos que además este acto no solamente te atraviesa, no es una práctica colectiva. Si hablamos en términos artísticos, digamos, uy, un happening, ¿no? Pero aquí, digamos, más porque, claro, conecta o de alguna manera vincula totalmente a la familia, que sean amigos o... Bueno, amigos y familia. Está mi marido también, quiero decir, también hay familia. Sí, entonces quiero decir que de repente no es solamente un acto que es simbólico para ti, sino que este acto simbólico está en ese proceso, ¿no? Y a mí me parece algo interesante porque ya no solamente lo estás viviendo tú, sino, y yo creo que conecta también con el trabajo de lo común también, o del compartir, por ejemplo, al hacer ese tránsito a ellos mismos, ¿no? De verdad enterrada, que sean ellos también los que estén activando la acción. Y además, aquí tú me comentabas que esta imagen justamente es como invertida, esta imagen que además queda como más abstracta, bueno, ver un poco un rostro, yo utilizaba al principio de la presentación otra que era mucho más abstracta, porque me gustaba porque estás ya soterrada ya ahí bajo tierra pero sigues viva, ¿no? Sí. En todos los sentidos. El cuerpo cuando muere además, se transforma, la cama también, ¿no? Y bueno, esto también, tú quisiste también recuperar también esa, o así yo lo interpreto, esa visualidad. Yo no estoy viendo porque tú aquí tenías los ojos cerrados, imagino, sin una cámara que tú llevabas, te cortabas. Bueno, pero yo me dejé, fueron ellos los que, yo dije, haced lo que queráis. Me pusieron, por lo visto, un móvil mientras me estaban enterrando y fueron haciendo fotos. Un poco para que yo tuviera también esa visión, porque claro, el acto se activa cuando mientras estás haciendo el acto lo estás activando, pero también cuando yo visiono todo eso, porque claro, yo en ese momento estaba casi inconsciente, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a ver todas las fotografías y tal, pues ahí también se activa un poco el tema del inconsciente y de poder de la superación. Y también me refería a algo que casi a mí me parece, creo que los dos puntos de ese trabajo que pueden ser como eclosión, ¿no? Tú enterrada, ya sintiéndote ahí, ¿no? Y como abandonada, el abandonar tu cuerpo, pero la otra parte también hace que se enfrenten a tu despedida de tus seres más queridos, ¿no? Ya no solamente con el acto de enterrarte, sino a través de una carta de despedida, que yo creo que es como todavía mucho más emotivo y es poner una realidad mucho más, ahí tiene aflorar todo el pensamiento, pero también lo emotivo. ¿No quieres hablar de temas? No, sí, a ver, es que no sabía que era una pregunta. Creía que estabas escribiendo. Sí, claro, es que en el ritual que recomendaba Jodorowsky también incluía una serie de cosas que la verdad es que no las hice todas, porque algunas de ellas era tirar toda tu ropa, tirar todo el menaje de cocina, y yo decía, bueno, a ver, me voy a morir pero solo un poco, porque es que luego tengo que volver. Pero sí que el ritual de despedida me pareció muy importante. También, o sea, ellos estaban formando parte de todo este acto, entonces el que ellos también hicieran ese esfuerzo de que también pasaran por ese trance un poco conmigo, el trance de la despedida, y también a mí me servía ver que, no sé, de qué manera ellos lo habían vivido. Iba a pasar a la siguiente diapositiva, pero no sé qué ha sucedido. No sé si en algún momento
No, es que estoy haciendo, disculpa. Sí, se me perdí, que pensaba que iba a hablar. No, está aquí. En relación, aquí claro, esta idea nace, o este primer trabajo nace de esa versión a la muerte, pero esta idea también de terror, de miedo o de lo traumático, es algo que también evoluciona o conecta, por ejemplo, con ese trabajo, o este recorrido que es The Wound, la herida, donde, bueno, me gustaría que nos contases, ¿no? Porque creo que es más interesante, ¿no? El por qué el vídeo, ¿no? ¿Qué son los personajes que aparecen? ¿Qué nos cuentan, ¿no? en la herida? Bueno, pues después de esta obra, la de No Ser, hubo otras obras que hice después, pero me trasladé en 2015 a Londres para hacer el máster y yo seguía dándole vueltas, o sea, todas las obras que había hecho a partir de No Ser estaban centradas en mi dolor. Pero claro, yo seguía investigando maneras de poder superar eso y entonces empecé a leer sobre psicología y había una recomendación en la psicología cognitiva que es la de sacar el dolor de ti, contemplar el dolor en el otro. También hay un término en cirugía que es manifestar la herida, que bueno, que lo que hace es abrir la herida para contemplarla y para conocer bien el daño, ¿no? Y poder curarlo con seguridad. Entonces, bueno, yo tirando de todo lo que iba leyendo, lo que iba rebuscando, porque yo siempre digo que yo no sé de nada, pero me lo leo todo por si acaso, ¿no? Por si acaso algo me sirve. Y entonces, pues eso, decidí seguir el consejo de la psicología cognitiva, sacar el dolor de mí, contemplarlo en el otro y ver de esa manera, bueno, según la psicología cognitiva, cuando el otro expresa su dolor y le pone nombre a los sentimientos, eso te ayuda a ti, de alguna manera, a ordenar tus sentimientos, a ponerles nombre también, y es el principio del proceso de sanación. Así que yo cogí solamente una palabra, porque tampoco quería condicionarles. Cogí una palabra que era herida, o wound, en Inglaterra. Allí hice vídeos, iba parando a la gente por la calle, o les preguntaba a mis compañeros del máster, o bueno, pues lo iba haciendo yo físicamente, pero también hice un llamamiento en Facebook para que la gente que quisiera pues me mandara sus vídeos. Yo decía simplemente el formato y daba una palabra y bueno, ellos iban respondiendo. Por eso de alguna manera fue un vídeo colaborativo. Al principio si ves al principio del vídeo yo pongo The Wound y luego escribo los nombres de todas las personas porque participaron, porque entiendo que tampoco es una obra solo mía, yo solamente les di como el término, pero ellos espontáneamente fueron los que fueron haciendo la obra. Sí, una de las cuestiones justamente era ese tema de qué significaba el vídeo colaborativo. Bueno, creo que ya lo has explicado, ¿no? Que es esa relación de colocar un objeto, una cuestión y que sea a través de alguna manera del pensamiento o del desarrollo de los demás, cómo se va construyendo ese propio discurso. Y como tú dices también, bueno, a esa idea terapéutica o mirarse a uno mismo, o abrirse profundamente a la herida, ¿no? Para ver ese dolor de los demás también como te atraviesa y como de alguna manera te va recolocando. Eso me hace pensar, yo te lo comenté en una ocasión, que a mí este trabajo me recordaba otro trabajo de una artista que conozco muy bien, sobre la que he escrito en diferentes ocasiones, que es Gillian Wearing, que es británica, y que bueno, nos contabas un poco porque yo al principio te dije, conecta mucho con tu trabajo, y no solamente a nivel formal, si decirlo, ¿no? Si vemos el anterior, vemos un retrato, ¿no? Y es un retrato clásico, clásico de la contemporánea, me refiero, ¿no? Pero, y es el retrato además profesional, ¿no? Tanto en este caso, ¿no? en esta obra de Gillian Wearing, que ves en pantalla, utiliza también el listado justamente para que las personas se sientan libres o seguras a la hora de poder dar su testimonio sobre
capítulos vergonzantes o traumáticos o incómodos en sus vidas. Como digo, hay puntos en común, aquí lo vemos también, ¿no? Incluso lo formal de cómo comunicar eso, ¿no? Se ve en otros trabajos de Waring y en esta obra de Ruth que trabajas. Bueno, sí que me gustaría ver qué relación tienes tú con Gillian Wearing, si la conocías previamente o no, y qué tipo de referencia podemos encontrar, ¿no? Yo veo cercanías como esta, ¿no? En la parte formal, incluso la temática, no porque aquí acaba con la parte traumática de fondo, pero sí me gustaría, la cuestión principal para mí también sería saber, Wearing cuando está trabajando esos aspectos, está viendo una de las cosas que has dicho, que es ver a través de los niños, ¿no? Casi haciendo ese recurso de disfrutar de ver a través del dolor de los demás, ¿no? Pues esto, a través del dolor de los demás, como también articulo el mío propio, ¿no? Y veo algo, lo común, lo colectivo, en algo que parece a priori completamente íntimo, ¿no? Y yo no sé si hay esa parte de colectivo que sí, o que el Wearing no es terapéutico, pero yo no sé si en tu caso sí que luego hay esa parte terapéutica. Claro. Bueno, yo conocí el trabajo de Gillian Wearing, curiosamente, o sea, fue al revés. Primero hice este trabajo, antes lo comentábamos, incluso al mismo tiempo que hice este trabajo, también hice otros, que no sé si tú los conoces, pero hice otros con máscaras. Y cuando se lo enseñé a mi tutor me dijo, pero esto se parece un montón a Gillian Wearing. Y yo dije, ¿quién es esa? Y me puse a mirar y la verdad es que flipé, porque dije, madre mía. Curiosamente había estudiado en la misma facultad que yo y sí que tiene, bueno, una de las entrevistas que yo le hago fuera de la facultad, en la calle, es en la misma calle donde ella hace otra entrevista, que es la de este hombre que está con el cartel. Aquí hay otra chica que saca un cartel, pero bueno, ella lo hizo espontáneamente, tampoco yo le dije, pon un cartel que ponga tal. O sea que sí, curiosamente sí que hay muchas similitudes. Pero luego, indagando en la obra de ella, también me di cuenta de que en la niña estaba más presente esto del intento de autocuración. Sí, yo solamente veo en la obra de Wearing también como una idea de expiar pecados o culpas, no desde el punto de vista judeo-cristiano, pero sí en el sentido psicológico, ¿no? De cómo sí que sanar a través de expiar esas culpas, ¿no? Pero creo que no hay por lo menos yo creo que no hay una conciencia tan clara como en el tuyo, como en tu caso de esto lo hago, pero también para que de alguna manera me atraviese, realmente atravesando. Yo creo que Wearing no llega, bueno, hasta trabajos mucho más posteriores y en los que se intenta hablar un tipo de relación más directa, por aquí hay algo son desconocidos. Yo considero que nuestro trabajo no es todavía esta idea de ser atravesada por el otro, es decir, sí de confundirse con el otro, pero no de ser atravesada. Creo que en relación a como bajo esa diferencia con tu trabajo y su trabajo, yo creo que sería como muy limitante en ese sentido, ¿no? Y diferencial. En ese sentido, y también me gustaría recuperar una de las citas o una de las ideas que son importantes, es el testimonio de uno de los actuantes o los colaboradores de este vídeo colaborativo, ¿no? En debut, que dice, no puedo verlo, pero es profundo. Está hablando de dolor o de un acto o de esa herida, ¿no? Pero yo creo que, y esto conectaría con el siguiente trabajo, es, no te estamos permitiendo esto tan racional, ¿no? Como equilibrándola de nuevo, ¿no? De, bueno, esto no me acaba de ayudar, profundicen, vayamos más, incluso ahora ya tenemos la herida bien abierta, ahora ahondemos en ella. Y el tratamiento íntimo, como digo, ya no es íntimo potente, que es lo que podemos ver en este trabajo, sino una búsqueda hacia la interioridad, y que se daría en lo más
profundo, ¿no? Que el título que recibe esta serie, ¿no? Deepness, profundidades, y vemos una serie de profundidades. Que bueno, me gustaría que nos hablaras de ellas y yo les dejo antes ver un poco, a mí me remite, ¿no? Pensando entre lo micro y lo macro, ¿no? Pero quería que nos hablas un poco porque yo creo que es muy interesante en este sentido, además, o sea, a mí estas imágenes me parecen profundamente bellas, ¿no? Y alegóricas sobre esa idea de mundos posibles, pero me parecen muy interesantes sobre todo a la hora de los procesos de trabajo, ¿no? Cuando hablamos del proceso de trabajo de un artista clásico, nos imaginamos al escritor o al escultor, bueno, al artista, pero vemos un set, ¿no? Vemos un estudio, vemos un taller, y tú en este tipo de obras, y lo veremos a lo largo de estas obras que han recorrido, exploras o buscas otro tipo de lugares para lo que es también lo que yo considero que es el investigador en Bellas Artes, ¿no? Que además dices, yo me lo leo todo, aunque luego no sé cómo conectar, pero lo leo todo, ¿no? Y es una parte de lo que es el investigador en Bellas Artes, lo veo, lo leo, lo experimento todo, ¿no? Sería, yo creo, el ideario del artista en artes visuales, ¿no? Es decir, en arte contemporáneo, en arte actual, sería como un poco su ideario, ¿no? De vivirlo todo, de leerlo todo, de verlo todo, de experimentarlo todo. Entonces, sí que me gustaría que nos hablaras, que nos contaras qué es esto exactamente, porque tiene más gracia como lo cuentas tú, ¿no? Aquí a priori voy a ampliar un poco la imagen, imágenes que son poéticas, que digo, a mí yo digo que el recurso me parece muy bello, pero que tiene una parte muy física, muy material y muy sensible, y que luego además en esos procesos de trabajo colocan al artista, en este caso a ti, colocan en otros lugares de investigación. Pues sí, esta obra, como bien dices, surge a partir de la herida, cuando hay una persona que cuando le doy el nombre, entre otras cosas, dice no puedo verlo, pero está dentro, está en lo más profundo, es G. Y antes yo había, bueno, el que conozca mi obra sabe que he trabajado con mi sangre, que normalmente la liofilizaba, la secaba y trabajaba con ella en polvo, bueno, o de otras maneras. Y en ese momento yo me quedé pensando en el tema de lo más profundo y dije, pues quizás es ahí donde tengo que ir, empezar a profundizar. Y aproveché que, como me apunto a todo, mi facultad estaba como más enfocada hacia la performance, pero yo me miraba todo lo que se hacía en otras facultades y había un profesor que no tenía nada que ver, que era de biología y que iba a hacer una excursión a Oxford. Y entonces yo me apunté, dije, pues a ver. Y justo allí tuve acceso a un microscopio de barrido electrónico. Bueno, había varias clases de microscopios, pero este era alucinante porque tenía 300.000 aumentos. Y dije, bueno, esta es la mía. Cuando volvimos, yo seguí dándole vueltas y estuve buscando universidades en Londres que me pudieran ayudar y al final fui a la Universidad de Arqueología del University College y allí me dieron acceso a un microscopio electrónico de barrido, que no es fácil que te den acceso a eso porque es carísimo, o sea, utiliza oro en polvo para poder hacer las fotografías y nada, y ahí introduje en el laboratorio mi sangre, así de Strangis, diciéndoles que era un pigmento, porque no dejaban meter material biológico. Les dije, bueno, les conté una milonga, les dije que estaba investigando con pigmentos y tal, y que quería ver la composición y no sé qué. Y nada, y me puse ahí, en el microscopio, y mi sorpresa cuando vi las imágenes fue mayúscula. Cuando ese puntito rojo, yo vi que era como un meteorito en medio del universo. Bueno, para mí, eso se dice mucho, ¿no? El microcosmos está conectado con el macrocosmos y somos todo lo mismo, el universo y tal, pero es que cuando lo ves de verdad en ti, es que, no sé, yo creo que ahí fue de verdad cuando yo empecé a soltar lastre con el tema de la muerte, cuando de repente dije, pero vamos a ver, que estaba yo aquí calentándome la cabeza, que si me voy a morir,
que si voy a desaparecer, pero si yo soy todo, y todo soy yo, y eso nos pasa a todos, o sea, no solo yo soy todo, todos somos todo, ¿no? En realidad no soy tan importante y al mismo tiempo, o sea, por un lado soy insignificante y por otro lado lo soy todo, ¿no? O sea, esos dos conceptos empezaron a encajar. Y eso ya dio paso a la siguiente obra. Sí, yo, esa idea que tú bueno, estas imágenes que hemos podido ver en pantalla son imágenes que tú tomaste en ese casi aprendido transcurso del laboratorio, ¿no? Sí. O decir casi un poco ilegal, ¿no? Porque estabas cometiendo de alguna manera algo que no estaba propuesto para ese uso en laboratorio. Pero bueno, yo creo que los artistas parte del arte también están las pequeñas trampas que el artista tiene que buscarlo para las soluciones o para esos grandes problemas que también propone. Yo creo que muchas veces el artista propone más problemas que soluciones, ¿no? Porque es donde pone espiga y donde pone el dedo en la llaga, ¿no? Y además creo que no se puede decir de forma en la herida, ¿no? Donde se coloca para ver, para colocar en macro el problema. Como dices, esa relación que se ajusta entre lo micro y lo macro, que como veíamos en las imágenes de las piezas ya producidas a través del microscopio de barrido, que recuerda, yo te decía, lo vi el otro día y dije, tengo aquí el Carl Sagan y ves, y es que cualquiera de las imágenes, no sé, las piezas en casa viéndolas, te están recordando, por ejemplo, es cielo en rayos X, ¿no? Así de manera, me estoy viendo un poco sin previo aviso, por así decirlo, ¿no? Aquí tenemos una galaxia en remolino, o aquí atrás una galaxia elíptica, no sé si lo podéis ver, y abajo la galaxia sombrero, ¿no? O sea, la galaxia sombrero la verdad es que es bien chula. Estamos viendo esto, lo que yo te decía, estamos viendo esto o estamos perfectas haciendo con un aparato de visión tecnológica, un telescopio, haciendo como desde fuera nuestra corteza terrestre, o estamos viendo la corteza de otro planeta, de un satélite, ¿no? Como fuera también a veces a los impactos de algunos cuerpos de meteoritos sobre Tierra. Y esa idea a mí me vinculaba directamente a esa forma especulativa en la que pensé en otros universos, en otras formas de vida, o más allá de la vida, pero el más allá del planeta, que nos haga plantear también otras formas de vida que también están aplicadas a nuestra forma de vida, entonces a nuestro propio modo de existencia sobre el planeta. En esa vida siempre son bienvenidas. Yo creo que tu trabajo va haciendo esto constantemente, de lo más interior al aparentemente a una imagen estratosférica, pero luego vuelvo de nuevo. Y en esta idea que tú hablabas anteriormente de sí, se dice, pero hasta que no lo pones en práctica, ¿no? Perdón que vas tan rápido, porque quería buscar esta cita. Hasta que no lo pones a prueba, pues son palabras, así decirlo, ¿no? Yo creo que tú también es que eres un poco Santo Tomás, ¿no? De si no pruebo la idea, si no, no me creo que esté muerto Jesucristo. Perdona, esta cita, y que además yo recuerdo que te dije, yo creo que hay otra forma de hacerlo, y te dije, tiene que estar en la publicación, yo en la exposición no veía, o tiene que estar escrito, yo tampoco me quería apropiar de las citas de tu investigación, no me parecía ni honesto ni lógico, pero sí que quería trabajar como acompañamiento, no de lo que yo dijera, sino de tu trabajo y ideas y autores que tú has ido tratando en estas investigaciones, y cuando tú me mostraste un trabajo, yo le vi una coherencia entre las palabras de otros, que siempre nos inspiran, y tu propia producción. En este caso de Santiago Beiruete, pensador español, que todas las formas de vida están conectadas y sostienen un incesante diálogo las unas con las otras.
podemos afirmar con seguridad que quienes somos está indispensablemente unido a todos los acontecimientos y seres que comparten nuestra realidad. En otros términos, es lo que yo antes había comentado de Anaxágoras, y creo que está esa idea que nos está emitiendo constantemente. Y en esa circulación de ideas, y entre lo micro y lo macro, yo creo que hay otro tipo de imágenes, que son las últimas piezas que produjiste, y que pueden ver en un... No es la última pieza que la pierde, pero es la transición, por así decirlo, en esos paisajes de la sangre utilizada, y esta idea que propone Viruete, que propone también Neil Margulis o muchos de los pensadores de esta relación de todos somos uno, ¿no? De we are one, ¿no? Y que además en esta imagen, como digo, parecen también imágenes que se pueden ver desde las estrellas, ¿no? O imágenes que pueden acercarnos a un universo, que esas también son mis favoritas, pero que no conozco, que son otras. ¿Qué es exactamente? Eso lo que es, ¿no? Pero me gustaría que contase a nuestros compañeros hoy. Es We Are One, ¿no? A nivel conceptual y a nivel, ¿no? Que esas son estas tan bonitas y tan delicadas. Voy a pasar a ver alguna más cerquita, las que tú nos comentas. Bueno, We Are One en realidad viene después de Interser, pero yo la he colocado al lado de Deepness por lo que tú dices, ¿no? De que tiene tanto que ver la imagen que también remite un poco al universo. Y en realidad, bueno, estas imágenes son, las tenéis ahí al fondo, son el antes y el después de dar un beso en la boca. Cuando nos besamos intercambiamos 80 millones de bacterias. Seguro que ahora ya no besáis igual cuando sale. Y bueno, sabiendo esta obra de hecho la produje en periodo de pandemia, cuando no tenía acceso un poco a la microbiota del resto de personas, que luego hablaremos un poco, que es lo que se ve bien, en Interset. Y entonces, pues esto está cultivado en una placa de Petri. ¿Sabéis lo que es una placa de Petri? Son esas plaquitas que hay en los laboratorios, esas que son redonditas y dentro se cultivan bacterias, microorganismos, tal. Pues esto está cultivado en placas de Petri y nada, y es pues eso, mi saliva antes y después de haberme dado un beso con mi pareja. Y bueno, esto viene a partir del trabajo de Interser, en el que trabajo con la microbiota. O sea, después de hacer Deepness, que ya estaba yendo de lo micro a lo macro, pues empecé a investigar sobre esto de lo micro que es, ¿no? Así llegué a la obra de Lynn Margulis, que por cierto era pareja de Carl Sagan, o sea, la obra de ambos me ha influido. Y Lynn Margulis hablaba, como bien dices, en Planeta Simbiótico, pues de cómo todo está interrelacionado. Y bueno, ella es la madre de una teoría. No sé si aquí hay algún biólogo en la sala. Mejor, porque así si digo algo que no tal. Pero vamos, que lo que ella es la madre de una teoría evolutiva, que bueno, hasta que ella elaboró esta teoría, pues estaba la teoría de Darwin, de que pues todas las células y los seres van haciendo mutaciones en el ADN y de esa manera se van adaptando y van cambiando. Ella demostró que había habido una evolución a partir de interacciones entre bacterias, ¿no? De un ser que se fundía con otro ser. No es que lo fagocitaba y se lo comiera, sino que se unían y de esa manera surgieron las células eucariotas, que son, digamos, la base, el origen de todos los seres vivos, de los animales, las plantas, los hongos y las protistas. A mí esto me maravilló, ¿no? El hecho de que todos somos todo, otra vez, todos estamos relacionados, y empecé a investigar sobre el tema de la microbiota, que son los microorganismos que todos llevamos dentro y que
la mitad de nuestro peso corporal son estos microorganismos. O sea, somos nosotros más nuestras bacterias, nuestros virus, nuestros hongos, nuestras arqueas, todo lo que llevamos. Y no solo esos seres, sino además el material genético. Y esos seres que llevamos con nosotros influyen en nuestra salud mental, influyen en si somos más gorditos, más flaquitos, o sea, influyen en muchísimos aspectos de nuestra salud y de nuestra forma de ser. Entonces, en realidad empecé a pensar, bueno, entonces, ¿qué soy? ¿No? ¿Soy esto? ¿Soy esos seres? Y además, ya no solo tenía esa cuestión, sino también se me planteaba la cuestión de, entonces, ¿el resto de personas les pasa lo mismo? ¿Y qué pasa cuando yo toco a otra persona? O sea, realmente empezó ese concepto de la humanidad como una malla entrelazada de seres que al final conforman un superorganismo. Y de hecho esa obra se llamó Superorganismos al principio, y luego cambió el nombre porque hablando con un amigo que es psicólogo y es maestro de mindfulness, pues se lo estaba contando y tal, y las teorías científicas de bla bla bla, y me dijo, ¿pero qué teorías científicas? ¿Esto es el interser? Y ahí es cuando me di cuenta de hasta qué punto la ciencia estaba relacionada con la filosofía oriental, o sea, con términos que se habían acuñado en la filosofía oriental hacía 2500 años, ¿no? Y entonces le cambié el nombre porque empecé a leer y a leer y a leer, pero sobre filosofía budista, sobre las teorías de Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita que es el que comenzó la orden del interser. Y bueno, y en la filosofía budista pues tiene el mismo principio, y es que todos estamos interconectados y no hay los conceptos de causa y efecto que tenemos tan no sé, metidos dentro en la filosofía occidental, digamos que allí no existen, allí la dualidad no existe. No hay una causa-efecto, sino que todo está interrelacionado. Y en este sentido, por ejemplo, Thich Nhat Hanh tiene una historia muy bonita que dice que, por ejemplo, en esta hoja, él dice, el poeta siempre verá en una hoja una nube, ¿no? Si queréis, bueno, lo puedo leer, dice, si eres poeta verás claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel. Sin una nube no habría lluvia, sin lluvia no podrían crecer los árboles, y sin árboles no podría haber papel. Esta nube es esencial para que el papel exista. Si la nube no está ahí, el papel tampoco puede existir. Así que podemos decir que la nube y el papel interson, ¿no? Y bueno, él también va más atrás y habla de que en la hoja de papel también está la persona que ha hecho la hoja, los padres de la persona que ha hecho la hoja, el trigo que ha hecho el pan de la persona que... el pan que alimenta a la persona que lo ha hecho, y también estamos nosotros, porque en el momento que tú miras la hoja, ya estás en ella y la hoja está en ti, ¿no? Y de esto también hablaba Carl Sagan, pero de otra manera. Él decía lo mismo, vamos, pero... Pues yo me voy a su ex esposa, Jill Martin, que también además los dos además que construyen un lenguaje poético y metafórico, la verdad es que apabulla. Yo creo que además de que se conocieron muy jovencitos, creo que ayer esa idea del comienzo de su teoría se ha ido. Y bueno, y la retoma Eva hablando justamente a través de ese texto, ¿no? Y esta idea también del microbioma, ¿no? Como dice ella, de los simbiontes, ¿no? Los socios de la simbiosis, los compañeros simbiontes, moran, tocándose literalmente el uno con el otro, o incluso el uno dentro del otro al mismo tiempo. Hablábamos de esto, pero también hablábamos de otro tipo de contacto común y físico, que también aceptábamos al comienzo de esta presentación, y que se vería en las placas de Petri, ¿no? Tú has hablado de eso, pero aquí hay otro tipo de contactos, ¿no? Sí, bueno, esta obra la hice con la ayuda de la Universidad de Alicante, del MUA, porque me seleccionaron para las residencias Plus y bueno, y me ayudó uno de los laboratorios de la universidad,
el Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la UA. Me ayudaron ellos, me ayudó también Luis Miguel Gutiérrez, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la UMH, y bueno, gracias a ellos, pues ellos me proporcionaron, o sea, me dijeron cómo tenía que hacer la placa, porque claro, yo en parte trabajaba en laboratorio, pero también en otra parte trabajaba en mi casa. Y entonces ellos me dijeron cómo tenía que esterilizar todo el medio para que aquello saliera bien. Y nada, y invité a diferentes personas a que pusieran su huella en una placa antes y luego la pusieran después de cada contacto. Y hay diferentes contactos. Porque yo lo que quería era, como tú dices, lo de Santo Tomás, de meter el dedito en la herida. Yo lo que quería era ver con estos ojos, porque siempre te dicen, no, hay intercambios, hay tal, sí, pero yo quiero verlo. Quiero ver que realmente somos uno y quiero ver que realmente el otro está influyendo en mí y yo estoy influyendo en el otro, ¿no? Y esta fue la manera. Entonces esa es la obra que hay aquí arriba, que se puede ver pues cómo cambia, por ejemplo, la microbiota de la piel, bueno, el paisaje, mejor dicho, de la piel de una madre antes de dar el pecho y después de haberle dado el pecho al bebé. Cómo le cambia la saliva al bebé también después de haber estado en contacto con la madre. Cómo cambia también la huella después de haberle dado la mano a otra persona o después de haberle dado un beso en la mejilla. Bueno, hay de todo, hay relaciones sexuales, hay también aliento después de haber estado en una habitación cerrada con otra persona. Y bueno, y era un poco hacer visible todo esto que comentábamos, que parece como muy metafísico, de Nathan y la hoja de papel y tal, pero también está luego la parte de, bueno, pero vamos a ver, ¿no? Realmente esto cómo es. Y bueno, y yo ahí, justamente, yo soy la que voy a meter otra vez, ¿no? Porque estás como mujer de ciencia y te necesitas argumentación y sin embargo, al final acudes o recurres no al pensamiento orientalista. Algo que, claro, sí que es verdad que yo creo, pues, como pasa muchas veces con los textos sacros de todas las culturas, que antiguamente no eran textos sacros, eran textos de narración, cómo contarlo, ¿no? Eran historia, ¿no? Y sin embargo, claro, los sacros, consecuentemente, en el sentido que luego se retoman como por ejemplo, he citado a Kim Yang-han, es un monje budista, que es activista, ¿no? Pero que en realidad tiene su naturaleza como forma de explicar, ¿no? Muy de vida. Yo pensaba, no hablabas del budismo, yo pienso más en el taoísmo, porque quizá lo conozco un poquito mejor. Y hablaba, por ejemplo, del intersecto, yo pensaba, por ejemplo, en un concepto que diríamos de una Harari y concepto multiespecie, hablamos del Wang Wu, ¿no? Que es esa, los 10.000 seres, que hablan de todos los seres realmente que cubren la existencia, ni siquiera el planeta, la existencia, digamos, y tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con una hoja, tiene que ver con un animal, tiene que ver con un ser humano, tiene que ver con bosques, ¿no? Tiene que ver con toda la existencia. Entonces, retomando una de estas citas que tú me proponías cuando me mostrabas tu trabajo y investigación de cada una de las obras, mi cuestión es también, bueno, vamos a leer primero la cita de Thich Nhat Hanh, pero Buda lo comprendió de forma muy diferente. La vida y la muerte no son más que emociones ilusorias, no son reales. No hay ni nacimiento ni muerte, ni llegada ni partida, ni ser ni no ser, ni similitud ni disparidad. Si no aprendemos a hacer esta práctica, estaremos perdiendo tiempo de manera lamentable. Creo que es un pensamiento como de una lógica y de práctica. Algo que parece que la palabra práctica no funciona en el mundo oriental, ¿no? Parece que el hacer no haciendo, que también es de los integrantes o de las divisas del pensamiento oriental, creo que era de Nhat Hanh, se quiebra, ¿no? Para una practicidad de una lógica que pensamos casi que es de corte occidental y que de alguna manera nos quería, yo creo que a recolocar ni en la ciencia ni tampoco en el pensamiento filosófico, sino también en la interrelación de ambas.
No, era simplemente por contradecir un poco. Tú misma no eres capaz de repente, por mucho que está la ciencia ahí, de repente recoger, te digo, se anuncian como textos sacros, pero simplemente son textos que tienen que ver con la sustancia, que se lo explica de forma muy política, ¿no? La sustancia de cada uno del ser humano o de nuestra propia existencia. Solo ponerte por un poco fuerte en un pequeño poquito, Ana. No, vamos, es que yo creo que al final estamos haciendo lo mismo. Y es que ciencia y filosofía y metafísica al final es que están convergiendo. Y, bueno, no sé. Creo que alguna vez hablamos de un libro, ¿no?, que se llamaba del Dalai Lama, que se llama El universo en un solo átomo. Gracias. Y ahí se ve muy bien esa conexión que hay, ¿no? Da igual, o sea, yo creo que en el taoísmo, en la orden del interser, o sea, es que donde acudas al final siempre encuentras algo que al final se está demostrando con la ciencia, ¿no? Bueno, últimamente también con lo de la física cuántica y todo esto. O sea, es que hay veces que lees párrafos que dices, me cachis en la mar, pero es que esto es igual que lo que estaba leyendo de un sabio budista de hace 2500 años. ¿Cómo es posible? O sea, yo creo que no, tampoco se contradice. Bueno, y por último, y esto lo pedí yo porque creía que era algo especial también, y a ti te pareció, no, creo que no te parece mala idea porque excediste, era ir un poco más allá de la exposición y mostrar, para mí trabajos que siempre conectan claramente con la investigación que ha sido llevando a cabo durante estos 15 años y que se puede ver en la exposición, y que sin embargo, como estamos en plena producción y experimentación, evidentemente nunca pudo caber en la propuesta que hicimos para final de, por eso estaba de obras ya producidas. Y me gustaría que nos contases o que nos hablases de en qué estás trabajando ahora, ¿no? Que yo creo que es algo muy interesante, que encima esta rama del científico o de los procesos que tienen que ver más con el terreno de la ciencia y también de lo performativo, por así decirlo. Bueno, a ver, yo como voy y vengo, como dices tú, la verdad es que estoy haciendo varias cosas, pero una de ellas, que es la que te he enviado, esta empecé a hacerla en la universidad, en Altea, porque también me concedieron hace poco la licencia Continuitas, que te dejan utilizar las instalaciones y el equipamiento de allí, que la verdad es que está muy bien poder hacer eso. Y ahí empecé, como ya venía con el rollo este de que, bueno, todos somos todo, claro, ya la forma de trabajar ya no es la misma, ya no lo haces desde el antropocentrismo, sino que bueno, yo ya buscaba seguir con esa colaboración, ¿no? Yo, en la obra del Interser no solo se da una colaboración con otras personas que me prestan su huella y sus microbios, etcétera. Se da una huella con el microbio, se da una colaboración con el microbio. Y yo quería ver cómo era esa colaboración entre seres humanos y no humanos. Y bueno, ahí empecé a trabajar con la kombucha, que yo creo que muchos de vosotros la conoceréis como una bebida, pero bueno, la kombucha lleva miles de años con el ser humano y bueno, y nos estamos intercambiando constantemente también con ella, ¿no? Digamos que es como una contaminación voluntaria la que hacemos con la kombucha, y entonces eso a mí me interesaba. Y luego es que en el proceso de fermentación los microorganismos producen una capa que es celulosa pura y que además se parece mucho a la piel humana. Y entonces, pues claro, a mí me interesaba muchísimo. Desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista formal también me parece un elemento súper interesante. Y bueno, y en esas estoy trabajando con ella. Hice también
Colaboró conmigo Belén Alguero, que es una performer y además es bailarina. Y bueno, hicimos algunas pruebas que bueno, me parecieron maravillosas, porque Belén es una crack. Y bueno, creo que hay un par de fotos con ella, de aquella performance, hicimos también vídeo y bueno, es un trabajo que todavía está en proceso, pero ahí está. Pues bueno, creo que tenemos que acabar a las 9, no sé si es riguroso o no, y si nos quedan algunos minutos para hacer cuestiones, no sé si alguien que esté en sala le apetece dar un pequeño diálogo, tener alguna cuestión, alguna pregunta para Ana. Yo quería preguntar a Joana que ¿cuándo hiciste la exposición? ¿En el 2019 o en el 2020? ¿La pregunta es para Johanna o para...? Johanna. No escuché nada. No escuché. Pregunta ¿cuándo hiciste, o sea, cuándo hizo la exposición? Sí, la hice en el 2019 o en el 2020. No, es la exposición de la que estamos hablando, que es esta, es ahora. O sea, no sé... No se había hecho antes tal cual. Cuando estábamos confinados. No. Sí. Yo tengo una... ¿Sí? No digas Tú también vas a preguntar. simplemente agradecer que ha sido muy interesante y que en fin, en el libro ese Estado de la Física habla de todo esto y la verdad que me ha gustado muchísimo oírte y ver todas tus inquietudes. Gracias. Pues nada, felicidades también por el trabajo, me encanta. Y bueno, tenía una pequeña curiosidad o duda en el trabajo de las conexiones sobre el intercambio de microorganismos y demás. ¿Es una reacción del encuentro lo que plasma? No sé si sabes, si has descubierto si lo que has captado, ¿no?, con estas placas es la reacción que tiene un cuerpo, digamos como cosmos en el choque con el otro cuerpo, o esa reacción se queda ya para siempre, digamos, nos transformamos mutuamente, o es una reacción por este encuentro, ¿sabes? Es como una excitación de la microbiota y luego se vuelve a cambiar o ya permanece. Bueno, yo esto se lo pregunté tal cual a un amigo que es científico, porque con cada encuentro, claro, es lo que tú dices, se ve la huella de lo que sucede inmediatamente después, sí, pero luego te lavas las manos y ¿qué pasa? ¿No? ¿Eso se queda? ¿No se queda? Claro, se queda con nosotros ya para siempre esa persona con la que hemos hablado. Pues depende. Él me dijo que dependía también de cuántos encuentros hayas tenido con esa persona. O sea, si es con una persona a la que ves asiduamente, sí que va a haber un intercambio constante. Y depende de si es algo muy superficial o no. Es decir, que hay veces que si ya... Lo más poético es que permanezca, ¿no? Lo más poético, sí, por ejemplo... ahí sí que ya es como... Claro, mira, nuestro primer contacto con la microbiota es cuando salimos por el canal del parto. Hasta entonces no tenemos esa riqueza microbiana. Cuando salimos por el canal del parto tenemos ese contacto con la madre y tu microbiota básicamente es la de tu madre, ¿no? Tienes ese contacto y ya se queda en ti para siempre. Entonces, por el ejemplo que me puso, me dijo, depende. Hay veces que sí lo llevas contigo para siempre, a lo mejor de darnos la mano, no sé si me vas a llevar contigo para siempre o solo un ratito. Pero bueno, a mí ratito ya me valía. Bueno, nos dicen que tenemos ya que terminar. ¿Qué verdad? Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras.
Bueno, pues gracias a todas y a todos los que nos han acompañado y seguimos próximamente. Venga, Hasta un beso, luego. Johanna.